Hemos dicho ya, y creo que es algo que estamos llevándonos, que Dios puede darnos vino nuevo. Dios puede darnos vino nuevo. El problema son los receptores endurecidos. Siempre Dios quiere darte vino nuevo. Pero ¿qué tipo de odre eres? Y eso es en lo que necesitamos reflexionar. Ahora, hay cosas únicas y singulares que Dios está haciendo. ¿Podemos reconocerlas? Recuerda, cuando hablamos de vino nuevo, estamos hablando acerca del Evangelio. Las buenas noticias de Dios y su aplicación a nuestra vida hoy y a nuestro diario andar. Estamos hablando de la gracia de Dios, esa que recibimos, que podemos comprender, que disfrutamos, que extendemos a otros. Estamos hablando acerca de avivamiento, nueva vida que Dios quiere dar, donde antes algo ha muerto, o en aquello que parece estar muriendo, Dios quiere traer vida. Y eso también lo hace en la iglesia, porque hay cosas que descuidamos en nuestra propia vida o en la vida de la iglesia que comienzan a morir. Y recuerden el mensaje a la iglesia en Sardis, y allí el Señor dice: hey, despierta, vuelve a mí para que yo te dé vida. Pero ¿qué de esas cosas nuevas que vienen por el Espíritu Santo? Hay cosas únicas y singulares que Dios está haciendo. La pregunta es, ¿podemos reconocerlas? Y aquí vuelvo, Juan 5, 16 al 20. Este énfasis. Entonces los líderes judíos comenzaron a acosar a Jesús por haber violado las reglas del día de descanso. ¿Saben lo que pasó? El Señor Jesús sanó a un paralítico, años como paralítico, en un estante allá en Betesda, donde había la creencia que un ángel movía las aguas, y si el paralítico llegaba antes, mientras el ángel movía las aguas, pues iba a recibir sanidad. Y digo, había la creencia, porque esto era principalmente una superstición. Era un lugar de superstición, ese estanque. Y Jesús fue a ese lugar y en medio de muchos enfermos lo vio a él y lo sanó. Y lo hizo en un día de descanso. ¿Qué eran estas reglas del día de descanso? Era ese odre viejo de los fariseos, donde tomaban la ley de Dios y le agregaban a la ley de Dios reglas. ¿Saben? El judaísmo, y en especial el judaísmo más radical, es una religión de barreras. Ellos dicen, Dios nos da una ley y alrededor de esa ley colocamos una barrera, y por si acaso colocamos otra barrera, por si acaso. Entonces tú puedes saber, el Señor les ordenó a ellos como pueblo de Israel, voy solo a dar un ejemplo, que no comieran el cabrito en su propia leche. No van a comer el cabrito en su propia leche.
¿Ok? Entonces ellos dijeron, ok, no vamos a comer carne de las cabras, o de la vaca, o del buey, o del carnero, en su propia leche. Y otros dijeron, pero vamos a colocarle una regla más. Ni siquiera la carne de aves, ningún animal terrestre que podemos comer, lo vamos a comer con queso. Y luego dijeron otros, más rígidos, no, ningún animal, otra, ni siquiera peces. Por eso usted consigue judíos que solo comen pescado y le pueden colocar queso o derivados lácteos. Pero otros judíos dicen, no, ni siquiera pescado. Son reglas. Es lo que Jesús y lo que Dios reprochó, mandamientos de hombres. Así que Él, al sanar a este paralítico en el estanque de Betesda y decirle, recoge tu lecho y vete. Cuando los fariseos lo vieron cargando el lecho, esa era otra cosa. No hay ninguna parte en la Biblia donde dice que en el día de reposo tú no pudiese. No, vamos a agregar otras reglas. Así que nadie puede cargar un lecho el día de reposo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué tú andas así? No, el hombre que me sanó me dijo. ¿Y quién es ese? ¿Quién dijo eso? Luego el hombre supo, Jesús se encontró con él y le dijo, mira, yo te he sanado, apártate de tus pecados para que no te pase una cosa peor. ¿Ok? Y luego él fue a los fariseos y le dijo, sé quién fue el que me sanó. Se llama Jesús. Y ahora entonces van, sí, este es este hombre que tiene seguidores, que se ha hecho un rabí, o que pretende ser un rabí, y ahora lo están persiguiendo. Pero Jesús respondió, mi Padre siempre trabaja y yo también. Como se trata del día de descanso, entonces mira la respuesta de Jesús. Mi Padre siempre trabaja y yo también. Es decir, Jesús tiene esta idea sobre el día de descanso. Que hacer el bien el día de descanso no ofende a Dios. Sanar a alguien el día de descanso no ofende a Dios. Traer libertad a alguien el día de descanso no ofende a Dios. Y es a lo que se refiere con mi Padre siempre trabaja y yo también. Dios siempre está obrando, Dios siempre está haciendo, Dios siempre está actuando, Dios siempre está respondiendo, sea el día que sea. Entonces los líderes judíos se esforzaron aún más por encontrar una forma de matarlo. ¡Wow! Eran muy celosos con el día de descanso y con las reglas y con todas esas barreras para proteger el día de descanso. Odre viejo se enfoca en lo visible. Odre viejo se enfoca en lo aparente. Odre viejo se enfoca en lo que el otro ve, no en el corazón. Mira, siempre que tú y yo estamos muy preocupados por lo que aparentamos, por lo visible, por lo que el otro ve, por mostrarnos como rectos. La Biblia habla apariencia de piedad. Nos estamos endureciendo. Nos estamos endureciendo. Si yo tengo una
si yo tengo una manera de comportarme y de hablar en mi casa, a mis hijos, a mi esposa, y otra manera diferente de hablarle a mis hijos y a mi esposa aquí, delante de ustedes, yo estoy endureciendo. ¿Qué les parece? Querían matarlo. No estaban cuidando su corazón del asesinato, pero sí estaban cuidándose mucho de lo aparente, de lo visible. Nosotros guardamos las reglas y queremos que vean que nosotros guardamos las reglas. Pues no solo violaba el día de descanso, sino que además decía que Dios era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. Esto era escandaloso. ¿Ok? Esto era escandaloso. Pero ahora la pregunta es, ¿acaso no esperaban ellos un Mesías? ¿Y acaso no tenían ellos algunas indicaciones de cómo sería ese Mesías? ¿Saben? Cuando Juan el Bautista está en la cárcel y Jesús envía a decirle, dile que los ciegos ven, que los sordos oyen, que se proclaman las buenas noticias, que los muertos resucitan. ¿Saben qué está mandándole a decir Jesús a Juan el Bautista? Juan el Bautista llegó a creer que Jesús era el Mesías. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero cuando fue encarcelado, dudó. ¿Sabían ustedes eso? Entraron dudas a su mente. Y entonces le mandó a preguntar. Él estaba seguro cuando bautizaba en el Jordán, pero en la cárcel y en la opresión y en el sufrimiento y en el dolor y en la amenaza de muerte comenzó a dudar. ¿Será realmente el Mesías? Y le mandó a preguntar, di si eres el Mesías o debemos esperar a otro. Y Jesús le mandó a decir, díganle a Juan todo lo que está ocurriendo, inclusive los muertos resucitan. ¿Saben qué está diciendo? Estas son las señales del Mesías. Tú sabes que esto es lo que se esperaba. Ahora Jesús está dando esta evidencia al levantar a un paralítico. Y estos fariseos no pueden verlo, no ven. Por eso cuando él dice, mi padre y yo hasta ahora trabajamos, ahora se escandalizan, se está haciendo igual a Dios. Porque él es el Mesías. Pero no podían verlo. Entonces Jesús explicó, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. Y estas son las palabras maravillosas que yo quiero que tengamos en nuestro corazón. Te pregunto, lo que Jesús dice acerca de sí mismo, ¿ahora puedes entenderlo? ¿Saben? Cuando yo escuchaba esta frase suelta, hacer lo que el Padre hace, estoy haciendo lo que el Padre hace, yo me confundía. Pero cuando puedo ver el contexto, yo digo, ahora quiero ser sensible a lo que tú estás haciendo, para yo también hacerlo, para yo participar de lo que tú estás haciendo, porque de qué vale que yo haga cosas que no tienen que ver con lo que tú haces. Serán solo esfuerzos humanos, infructuosos, sin resultado. ¿Alguna vez usted ha tratado de hacer algo por su propia cuenta sin que Dios se lo haya dicho? ¿Alguna vez intentó impulsar algo que no estaba dirigido por el Señor? ¿Alguna vez dio un paso sin haber escuchado la voz de Dios y creías que lo estabas haciendo para Dios y solo te trajo frustración? ¿Les ha ocurrido? A mí también. Y solo nos sobrecargamos. Ahora,
sabemos, Jesús es el Hijo de Dios, el unigénito del Padre. Pero gracias a su muerte, nuestros pecados han sido perdonados. Nuestra maldad ha sido limpiada. Y gracias a su resurrección hemos sido presentados como justos delante del Padre y hemos sido aceptados como hijos. Él es el Hijo, pero nosotros ahora, gracias a Él, somos hijos. Porque hemos recibido el espíritu de adopción. Y voy a decirte algo que debemos tomar en cuenta. Lo que se aplica al hijo, se aplica a los hijos. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Lo que se aplica al hijo, se aplica a los hijos. No respecto a su deidad, pero sí respecto a su humanidad. Y Jesús en su humanidad dice, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. ¿Sabes que tú también puedes decir esas palabras? Soy hijo de Dios y he decidido no hacer nada por mi propia cuenta, quiero hacer lo que veo al Padre hacer. Y comencé diciendo, Dios está haciendo cosas únicas, Dios está haciendo cosas maravillosas, Dios está haciendo cosas singulares, Dios está haciendo cosas extraordinarias hoy. ¿Puedes verlo para hacerlo con Él? Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. ¡Ay, me gusta eso! El Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace, pues el Padre también te ama a ti y quiere mostrarte todo lo que hace. Vino nuevo, vino nuevo. Amén. De hecho, el Padre le mostrará cómo hacer cosas trascendentes, cosas más trascendentes que el sanar a ese hombre. Entonces ustedes quedarán realmente asombrados. Y es lo que luego el Señor hizo. Hizo más que sanar a ese hombre, ¿no es cierto? Jesús hizo cosas trascendentes. ¿Sabes? Cuando lo escucho decir, oíste que fue dicho, pero yo os digo, Él está haciendo algo trascendente. Él está diciendo, es cierto, Dios ya lo ha dicho, pero mi palabra es la palabra de Dios. Mi palabra les hace comprender, ampliar lo que ya Dios ha dicho. La verdadera comprensión de la ley está en mi vida y en mis enseñanzas para ustedes. Eso es trascendente. Cuando lo vemos resucitar a Lázaro, eso es trascendente. Cuando lo vemos establecer el reino de Dios, fundar la iglesia, eso es trascendente. Cuando lo vemos morir en la cruz por nuestros pecados, eso es trascendente. Pero cuando le vemos resucitar y vencer a la muerte, es lo más trascendente. La tumba quedó vacía, nadie como Él. Amén. Ahora, ¿crees que las cosas trascendentes que Dios hace ya terminaron? ¿O Dios sigue haciendo cosas trascendentes? Incluso más trascendentes. ¿Sabes? Dios quiere mostrarte. ¿Dios ha hecho cosas trascendentes en tu vida? Te pregunto. Dios quiere mostrarte cosas más trascendentes. Pero la pregunta es, ¿lo puedes ver? ¿Lo puedes ver? El Padre quiere mostrarte cómo hacer cosas más trascendentes por medio de su Espíritu Santo. ¿Pero lo puedes ver? Por eso hay gente que vive la vida así. Yo no quiero problemas. Yo no me voy a meter en problemas. Y yo digo, caramba, yo no puedo vivir así. ¿Por qué será que yo no puedo vivir así? Y me meto en cada cosa.
Yo no voy a decirte que siempre que me meto en un rollo es porque veo al Padre hacer. Pero sí puedo decirte, cuando recibo la convicción de que el Padre me está mostrando cómo hacer cosas más trascendentes y comienzo a hacerlo, luego veo frutos que van más allá de lo que yo había soñado. Y eso es maravilloso. Y Dios quiere hacerlo también contigo. Dios quiere hacerlo en tu casa. Dios quiere hacerlo en tu lugar de trabajo. Dios quiere hacerlo en tu sitio de estudios. Dios quiere hacerlo con las habilidades y capacidades que te ha dado. Dios quiere hacerlo en tu comunidad. Eso es viejo. A ver, pónchame aquí, cerquita. Pocos pueden reconocer esta imagen. Hijo de paz. ¿Y si les digo que este es un libro? ¿No lo leyeron? Lo leímos los que fuimos creyentes en los años 70. Los que también estudiaron misiones. Ahí está Cruzelvin, levantar la mano. Sí, yo lo leí porque misionera de experiencia, hijo de paz. Y si les digo que de esto se creó una película. La historia fue tan trascendente que una película, y fue una película que a mí, yo la vi en los 80 y nunca la olvidé. Nunca la olvidé. Voy a leerles la historia el resumen de Hijo de Paz, ¿ok? A principios de los años 60, Don Richardson salió del Canadá como misionero para evangelizar las islas de Nueva Guinea en el sur del Océano Pacífico, en donde habían tribus salvajes que practicaban el canibalismo. El sagui, el dialecto que hablaban estos indígenas, fue un tremendo reto durante sus primeros años entre ellos. ¿Sabes? El misionero va, adopta la cultura, aprende el idioma. Culturalmente estaban viviendo en un ambiente comparable con la edad de piedra. Y cuando el señor Richardson por fin trató de relatarles la historia de la muerte de Cristo e hizo referencia a la manera en que fue traicionado por Judas Iscariote por 30 piezas de plata, los indios aplaudieron a Judas como el héroe indiscutible. Muy sorprendido, Richardson se dio cuenta de que estos salvajes le rendían culto a la traición. Es decir, para ellos la traición era una virtud, la traición era un símbolo o un signo de inteligencia frente a tu enemigo o frente a cualquier otra persona. Si tú lograbas engañarlo y traicionarlo, es porque era superior a él. Así que Judas en la historia se convierte, en la historia que Richardson les contó de la vida de Cristo, él no pudo continuar hacia la crucifixión. Porque cuando les habló acerca de lo que Judas hizo, ellos aplaudieron y vociferaron y vieron a Judas como el verdadero héroe de la historia. Y hasta ahí él pudo contarles. Ahora sabía por qué era que en sus chozas veía todo tipo de osamenta humana colgando en las paredes. En cuanto a la hospitalidad que mostraban, el lema de estos caníbales era engordar a la víctima para la matanza. Los huesos eran trofeos de la hospitalidad traicionera que practicaban, y pronto él también sería materia prima para ese caldo. Aconteció un día que el misionero vio pasar al cacique en compañía de muchos indígenas armados. Acamparon a este lado del río, mientras que al otro lado se atrincheró la tribu enemiga. Había una larga historia de animosidad entre las dos tribus y las guerras eran frecuentes. La situación era sumamente tensa y no había paz.
se inició una guerra. Muchos comenzaron a morir. Richardson estaba allí, viendo cómo el río se teñía de sangre. De repente, Richardson vio cómo uno de los guerreros de su tribu corrió y se trepó a toda prisa al árbol donde estaba su choza. Sin decir palabra alguna, arrebató de los brazos de su esposa a su único hijo, un hermosísimo bebé. Y mientras el guerrero descendía con su niño en sus brazos y regresaba velozmente al río, se oían escalofriantes gritos aterradores de una mujer que parecía presentir que había perdido a su hijo. Efectivamente, el guerrero cruzó a la otra ribera y entregó a su único hijo al cacique de la tribu enemiga. ¡Wow! Después de algún tiempo de ceremonia, ambos campamentos se retiraron y todo volvió a la normalidad. Se había logrado la paz. En cuanto hubo oportunidad, el misionero se reunió con el cacique y con sus guerreros para preguntar qué significaba todo aquello. Se le explicó que desde hacía mucho tiempo atrás se estableció una tradición entre esas tribus de que en ciertas condiciones de guerra la única manera de lograr la paz era que alguno regalara a su único hijo a la otra tribu. El hijo de paz sería adoptado por la otra tribu y mientras viviera el niño habría paz entre las dos tribus. Don Richardson aprovechó esta oportunidad de oro para explicar la gran verdad del Evangelio de paz. Por su pecado y rebelión, la Biblia declara que la raza humana está enemistada contra Dios. Nuestros pecados han hecho separación entre nosotros y Dios, como lo dice Isaías 59:2. Pero en su gran amor e infinita misericordia, Dios entregó a su único hijo para morir en una cruel cruz para poder hacer la paz entre Él y nosotros. Y eso fue lo que Don Richardson les explicó a toda esta gente. Dios pagó el altísimo precio de la paz con la sangre que derramó su propio Hijo, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Romanos 5:10. Así fue como muchos de estos indígenas entendieron el plan de salvación y se convirtieron a Cristo. Decían como Pablo escribió en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿No es una maravillosa historia? ¡Wow! Por eso quedó clavada en mi corazón. Y ustedes dicen, ¿y qué tiene que ver eso con lo que nos estás hablando? Vino nuevo, vino nuevo. Yo pienso en Don Richardson y su esposa. En medio de esta guerra, en medio de su frustración de no poder seguir dando el evangelio para ellos, porque ahora tiene una traba, la traba de que para ellos la traición es una virtud y Judas es el héroe. Y de pronto inicia la guerra. Y Don Richardson necesitaba ser sensible para preguntarse si el padre estaba haciendo algo. Y cuando él mismo vio la entrega de ese bebé a la otra tribu, él tenía que preguntarse, ¿está haciendo algo Dios? ¿Puede mostrarme Dios que está haciendo cosas trascendentes? Te pregunto, si fueras este misionero, ¿lo hubieses visto? ¿Hubieses podido ver lo que Dios estaba haciendo para hacer lo que Él hace? Para actuar con Él, para responder junto a Él, para participar con Él. Y ahora te pregunto,
¿Qué está haciendo Dios en tu familia? ¿Lo estás viendo? ¿Qué está haciendo Dios en tu lugar de trabajo? ¿Lo estás viendo? ¿Qué está haciendo Dios en tu comunidad? ¿Lo estás viendo? ¿Qué está haciendo Dios en tu iglesia? ¿Lo estás viendo? Para decir, el Padre me ama y me mostrará cosas más trascendentes para hacer. Para decir, yo solo hago lo que veo al Padre hacer. Por eso esta historia siempre me impresiona. Porque yo me pregunto, si hubiese sido Don Richardson, ¿me hubiese marchado? ¿Decepcionado? ¿Triste? ¿Frustrado? ¿O hubiese abierto mis oídos, mis ojos y mi corazón para ver lo que Dios estaba haciendo y hacer algo con él? Y hacer lo que Dios, mi Padre, estaba haciendo. Este es mi punto hoy. Corazones endurecidos no pueden ver lo que Dios está haciendo. ¿Por qué no reconoces lo que Dios está haciendo? No reconoces lo que Dios está haciendo por asuntos que evitas. ¿Escuchaste eso? Se trata de esferas o asuntos que tratamos de evitar. A veces por temor, a veces por prejuicio. A veces por una mente cerrada. ¿Qué está haciendo Dios en las nuevas generaciones? ¿Sabes? A veces solo los estamos evitando. Evitando a nuestros jóvenes, evitando a nuestros adolescentes. Evitando entrar en contacto con su necesidad, con lo que viven hoy. Y no podemos ver lo que Dios está haciendo. Recuerda, lo que Dios está haciendo no siempre se ve aparentemente como algo bueno y maravilloso. No. Al principio puede verse como frustrante. Al principio puede verse como doloroso. ¿Por qué comenzamos nuestro programa de capacitación de ministros? Lo que significaba invertir en un tiempo, 2015, 16, 17, ahí Dios comenzó a hablarme. En un tiempo de tanta escasez. ¿Por qué si lo que estábamos viviendo es frustrante? ¿Por qué si la convicción era, Dios está trayendo juicio sobre esta nación? Porque para ver lo que Dios está haciendo, tienes que preguntarte, ¿qué significa? ¿Por qué tú obras de esta manera? Inclusive, aunque no pueda entender todos los porqués, muéstrame hacia dónde quieres llevarnos. Y se trata de juicio sobre esta nación para traer arrepentimiento. Y si el arrepentimiento traerá más creyentes y la necesidad de nuevas iglesias, tenemos que hacer algo. Debemos formar y cuidar ministros para la plantación de nuevas iglesias que sean luz en medio de estas comunidades. Luz para esta generación y para las generaciones que vienen. Pero a veces evitas. ¿Por qué muchas veces no vemos lo que Dios está haciendo? Porque es un área diferente donde podría ser respuesta. ¿Qué quiero decir con eso? Porque estamos tan enfocados a veces en un área donde somos exitosos que no vemos áreas donde podríamos ser una respuesta de Dios. Escúchame eso, a veces tú estás muy enfocado en un área donde tienes éxito.
y ahí te acomodas. Y Dios quiere llevar. Hey, voy a decirte, no hay vino nuevo en tu zona de confort. ¿Escuchaste eso? No hay vino nuevo en el lugar donde te acomodas. No. Tienes que salir. No, porque aquí yo tengo éxito. ¿Y qué te parece si te atreves a algo más para ver lo que Dios está haciendo? Mientras más éxito tengamos en un área, más difícil se nos hará identificar nuestra ignorancia en esa área en particular. ¿Cómo? Sí. Usted no ve que tú no ves que la gente exitosa en un asunto deja pasar oportunidades porque cree que ya se las sabe todas. No ve el momento del cambio, no ve el momento en que hay algo nuevo para hacer. Seguramente tú has escuchado la historia de Kodak. Y quienes crecimos en mi generación, Kodak era lo máximo en fotografía. Hoy en día no. Eran tan exitosos que pasaron por alto que algún día la fotografía impresa sería sustituida por la fotografía digital. Y sabes que los creadores de la cámara digital, donde primero fueron a ofrecerla fue a Kodak. ¿Y saben lo que dijeron? Es una tontería. ¿Qué te parece? Y lo dejaron pasar. ¿No será que eso te está pasando a ti? ¿No será que viene un tiempo donde Dios quiere hacer un cambio, algo más trascendente en tu ministerio y no lo estás viendo? Algo más trascendente en tu llamado y no lo estás viendo. Muchas veces no vemos lo que Dios está haciendo porque no creemos que Dios pueda llevarnos más allá. No creemos que Dios pueda llevarnos más allá de lo que hemos alcanzado. Y yo vengo para decirte, vino nuevo. Dios quiere llevarte más allá en tu experiencia con Él. Dios quiere llevarte más allá en escuchar su voz. Dios quiere llevarte más allá en extender gracia, esa gracia que has recibido. Dios quiere llevarte más allá en el Evangelio, en llevar las buenas noticias de Dios a quienes no lo han recibido. Dios quiere llevarte más allá en ser portador de avivamiento. Amén. Yo quiero dejarte solo con esta pregunta. ¿Está haciendo Dios algo más trascendente en este tiempo? Si es así, ¿qué te impide reconocer lo que Dios está haciendo? ¿Con qué te identificas? ¿Te identificas con cosas que evitas? Sabes, evito ciertas cosas por temor. Evito ciertas personas por prejuicio. Hay algunos vecinos tuyos que ya debieron haber recibido el Evangelio de tu boca, pero tienes un prejuicio increíble. Hay una comunidad que necesita ser impactada por las buenas noticias de salvación y tú estás allí. El Señor quiere levantarte como luz, pero lo estás evitando. O áreas diferentes donde podría ser una respuesta. ¿No será que hay áreas? Debes salir más allá de tu zona de confort para hacer respuesta.
más allá de tu zona de comodidad para hacer respuesta, o se trata de incredulidad, de cómo te ves a ti mismo. ¿No crees que Dios quiere llevarte más allá? ¿Con qué de esto te identificas? Vamos a estar de pie. Mis hermanos, este 2024 van a ocurrir cosas trascendentes en esta nación. Y algunos van a sentirse confundidos. Y este 2024 es un año de sangre y agua. Sangre y agua. Y algunos van a sentirse confundidos. Pero nos levantaremos para hacer lo que vemos al Padre hacer. Seremos sensibles para hacer lo que vemos al Padre hacer. Un día, Aura y yo dijimos, nos quedamos en este país, pase lo que pase. Este es el lugar donde el Señor nos ha establecido. Y eso requirió ver lo que Dios estaba haciendo en medio de la escasez, en medio de tanta corrupción, en medio de el quiebre de la justicia, en medio de actos tiránicos, ver lo que Dios estaba haciendo. Y yo siempre recuerdo esto. Alguien que trabaja en nuestro equipo, decepcionado, vino y me dijo, al ver que las cosas no cambiaban después de la muerte de Chávez, al ver que todo parecía seguir el mismo rumbo, me dijo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y le dije, seguir siendo y haciendo discípulos. Seguir siendo y haciendo discípulos de Jesús. ¿Ves eso? Hermano, mira, este año Dios va a hacer cosas trascendentes. Pero si tú no ves lo que Dios está haciendo, no vas a hacer lo que el Padre hace. Y vas a terminar enredándote en cosas que te desvían de tu llamado. Y vas a terminar confundido, perdiendo el tiempo en cosas a las que el Señor no te ha llamado. Yo quisiera que vieras al Padre hacer, que seas sensible para ver lo que Él está haciendo. Y cómo quiere levantarte en cada esfera donde te coloca, para que seas un portador del Evangelio, un portador de la gracia, un portador de la vida del Espíritu, un portador de avivamiento, trayendo vida donde hay muerte, pero esa vida que nace dentro de ti, desde dentro de ti. Amén. Señor, aquí estamos. Señor, ayúdanos a ver lo que estás haciendo. Ayúdanos a ver esas cosas trascendentes que quieres hacer en nosotros, con nosotros y a través de nosotros. Ayúdanos a ver para hacerlo contigo, para decir, el Padre me ama y me mostrará cosas más trascendentes.
para decir junto con nuestro Señor: yo solo hago lo que veo al Padre hacer. Y en medio de los momentos difíciles y en medio de los retos y desafíos que enfrentamos, abramos nuestros ojos y nos preguntemos: ¿qué estás haciendo, Señor? ¿Qué estás haciendo en medio de estas circunstancias? ¿Qué estás haciendo en estas situaciones? ¿Qué estás haciendo en estos momentos críticos? ¿Qué estás haciendo en el corazón de aquellos que están a mi alrededor? Y nos levantemos para decir: yo quiero hacerlo contigo. Yo quiero hacerlo contigo. Gracias, Señor, gracias, porque nos estás preparando para este 2024 de una forma maravillosa. Porque nos estás preparando y recordaremos este día y muchos testificarán: abrí mis oídos, abrí mis ojos, abrí mi corazón para ver lo que el Padre estaba haciendo. Y me atreví a ir hacia eso que antes evitaba. Y me atreví a salir de mi zona de confort, a ir más allá de mi comodidad, a ir más allá del lugar donde me sentía seguro y tenía éxito, para enfrentar nuevos retos y nuevos desafíos con la fe en lo que el Señor haría. Y creí que Dios podía llevarme más allá de hasta donde me había llevado. Y Dios lo hizo. Y Dios hizo cosas trascendentes en mí y conmigo y a través de mí. Gracias, Señor, por hablarnos hoy. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Ahora vamos a un tiempo de receso.